¿Qué habrá, Toño, de poner especial énfasis en Pumas? Han hablado de lo que podría ser el plus de este equipo. Nosotros conocemos las características de Pumas de hace años. Obviamente que si emparejamos de correr igual, de ser fuerte en las llegadas, va a ser un punto a favor si lo conseguimos mejorar. Sabemos que jugar en esa cancha no es nada fácil por el horario, por el tipo de cancha que es. Y es un equipo que empuja bastante con su afición, así que lo mejor que podemos hacer es tener la pelota, ser dinámicos igual que ellos y no prestar la pelota. Tú eres uno de los autocríticos, creo que más fuertes de este equipo. ¿Qué es lo que te ha gustado de estas últimas semanas, pese a todo lo que pasó con el equipo extracancha? Lo que más me ha gustado es la unión que hay para trabajar, en que todo el mundo se ha dado cuenta de que todos somos importantes. No hay por qué de que por uno se ha ganado partido, ¿no? Se ha ganado partido porque todos nos hemos puesto la camiseta, porque todos estamos tratando de que en cada partido se vea realmente un equipo. No puedo mencionar otro punto, creo que es el primordial que ha hecho el equipo y lo que ha hecho Hernán, mejorar la situación, ¿no? Todos creamos en la importancia que cada quien puede aportar. ¿Será este el mejor argumento para la parte final del campeonato y pues obviamente para ser un serio contendiente al título? Yo creo que sí, si vamos mejorando ese punto, siempre va a ser un candidato al título. ¿Por qué? Porque un equipo cuando se hace fuerte entre todos, es mucho más fácil que los dos van a salir. Es muy importante que mantengamos el trabajo en equipo, el orden, y sobre todo la humildad para trabajar en común. Y bueno, pese a lo que mencionas de que esto sea un trabajo de equipo, el que tú sigas siendo el referente importante de esta escuadra, ¿cómo te hace sentir? No sé si es referente o no. Yo me siento bien, me siento contento por seguir aportando. Vuelvo a repetir que nosotros somos simplemente complemento del trabajo de cada uno. Cada quien hace su trabajo para el equipo. Y qué bueno que las cosas se están dando, ¿no? Somos conscientes de que nadie es más que nadie, ni tampoco es menos. Todos estamos trabajando en pareja, todos estamos mejorando a nivel individual para que el equipo siempre tenga un aporte importante cada vez que está mejorando. Decía Hernán que cada vez te cuesta más, él decía ojalá nos dure mucho más tiempo porque tú le has manifestado que te cuesta mucho ya recuperarte después del juego. Sí, es complicado cuando hay dolores que no le está maquillando los dolores, es complicado. No hay una cura en sí para ese dolor. Es una situación que se va degenerando día con día, en lo cual si uno no toma las precauciones necesarias, el día de mañana no va a poder ni jugar con mis hijos. Es bien difícil ver que lo decía el otro día después del partido, ¿no? Ver que los demás entrenan al 100% y tú no lo puedes hacer. La verdad que no es nada placentero, pero uno trata de aportar mientras uno pueda. Ojalá y llegue al final del torneo y las cosas salgan. Básicamente, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿El dolor dónde es? ¿Rodillas? ¿Dónde es donde más? Sí, el principal dolor es la rodilla. Es un problema que acarrea desde el nervio, no podría explicar con palabras exactas, eso lo diría el doctor, y los kinesiólogos que son los que saben, ¿no? Pero el dolor principal es en la rodilla, en donde se siente más fuerte. Y en ese sentido, ¿cómo trabajas en el día a día? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué tanto te cambian o te dosifican los entrenamientos, todo ese régimen? Pues el preparador físico, en conjunto con el doctor y obviamente con el cuerpo técnico en general, han tratado de más allá de dosificar, de convencerme, ¿no? De no hacer todo el trabajo, porque una vez quiere hacer las cosas y termina por perjudicar aún más ese problema que tiene. Pero lo han hecho bien, me han tratado de una manera especial, lo cual se agradece todos los días. Los trabajos ya no los hago al 100%, hay trabajos diferenciados en gimnasio, en cancha y obviamente fuera de ahí, ¿no? Tratando de que en casa uno también pueda hacer cosas para mejorar ese tipo de situación. Después de todo lo que has vivido a lo largo de toda tu carrera, Toño, ¿qué tan difícil es enfrentarse a esta realidad? Alguien que iba para arriba, para abajo, que hacía todo al 100%. ¿Qué se piensa al llegar al entrenamiento? ¿Qué se piensa si llega en algún momento el recuerdo, el güey de lo que
de lo que hacías hasta hace un tiempo. Sí, Es frustrante, es complicado. Demasiado. Vuelvo a repetir que no es nada placentero ver que todos entrenan al 100 y tú no puedes hacerlo, ¿no? Hay jugadas que la ves clara pero no la puedes hacer. Es bien difícil entender esa situación, es bien difícil entender que faltan 6 partidos para acabar el torneo, es bien difícil entender que la carrera se termina, pero más allá de que se termina, no poder entrenar al 100%, no poder jugar al 100%, siempre es feo. Yo creo que duele más en lo mental que la propia rodilla, ¿no? De no poder hacer las cosas como la piensas. Hay jugadas que la ves muy clara, pero digo, vuelvo a repetir, no la hagas porque no vas a llegar. Entonces, ha sido nostálgico, ha sido complicado tratar de mantener un equilibrio dentro de la vida personal con ese tema que vivimos del retiro, el tema de esos dolores. Pero bueno, mientras uno esté vivo, tiene que hacer las cosas como puede hacerlo. Es fácil prepararse para eso, para el adiós, en medio de toda esta situación del dolor. ¿Cómo lo has ido trabajando? ¿Cómo lo has ido? ¿Has buscado alguna ayuda, alguna terapia? No he buscado todavía esa ayuda fuera de. Mi ayuda es la familia, son mis amigos, son la misma gente que uno platicaría con día. Son compañeros que tuve, compadres que van diciendo y dictando qué es lo que pasa en cada momento cuando estás cerca de ese día. Y el después, ¿no? El después de que el día siguiente que agarra la mochila para ir a entrenar y la señora te va a decir a dónde vas, ya vas a entrenar. Eso es lo que nos contaba siempre el problemesa, ¿no? Que terminó su carrera y el otro día agarra la mochila como si fuera a entrenar, ¿no? La señora le dijo, ya no vas a entrenar. Y no es fácil asimilarlo, lo hablamos muchas veces y ha sido muy repetitivo ese tema porque pues, obviamente es más que normal, ¿no? Porque está llegando ese día. Pero todos los días hay un momento como de nostalgia, de estar pensando, de platicar con la señora, de platicar con mi hijo. Tenemos que entender. ¿Lloras en la intimidad? ¿Has llorado? Yo lloro en público, imagínate. Toño, y pese a todo lo que ya nos has comentado, pues cualquiera con 20 años menos quisiera terminar una carrera o terminar un torneo como el que tú estás viviendo, ¿no? Siendo un estandarte para este equipo. Yo creo que así lo pensamos y así lo queríamos hacer, ¿no? La idea es si seguir porque todavía tenías esa pasión, el deseo, la voluntad, la fuerza para poder aportar algo, ¿no? Uno nunca sabe lo que pueda pasar en un partido, en un entrenamiento, pero creo que cada vez que uno pisa eso es para hacer las cosas, así que hay que seguir mientras. Toño, te hemos visto disfrutar las concentraciones, los vuelos, de una forma diferente. La verdad es que la gente ha reconocido la calidad y cada vez que entras, la verdad, el estadio se pone chinita la piel. Sí, la verdad que sí, ha sido. Yo creo que cualquiera sueña con terminar así la carrera, ¿no? Con ese cariño, con ver también el equipo en una posición buena dentro del torneo. Ver que los compañeros también te respetan, te aportan día con día aprendizajes nuevos. Y cada vez que uno entra a la cancha es increíble, ¿no? Es increíble saber que tiene respaldo de mucha gente. Desde aquí, desde los aficionados, desde mi familia, desde mismos, que todos tienen mostrado su cariño. Así que ahí vamos. Sí, porque el reconocimiento es en cada plaza del país, en León, en el Estadio Azteca. La verdad es que la gente reconoce la calidad no solo de un jugador del Toluca, sino alguien que vino a aportar mucho al fútbol mexicano. Sí, o sea, el día con día uno trata de agradecer trabajando, porque las palabras como quiera se las lleva el aire, ¿no? El trabajo es el que queda grabado, el ejemplo. Por ahí dicen que el mundo no cambia con tu opinión, cambia con tu ejemplo. Claro. Día con día uno trata de que todo lo que hago, que sea algo que pueda dejar una huella a mis hijos, a la gente que uno vive día con día, que son mucha parte de ustedes, la gente que le gusta el fútbol, que recuerde como un profesional. Pero muchas veces se dice que el fútbol deja al futbolista o el futbolista al fútbol. ¿En qué parte estás tú? ¿O cómo te gustaría que fuera? ¿Que tú dejas el fútbol y no el fútbol te deja a ti? Así podría ser. Uno sueña que sea así, que uno pueda dejar el fútbol, más bien puede hacerse a un lado del fútbol, lo que es decir jugar al fútbol, pero no abandonar, no puede uno jamás abandonar el fútbol porque es
tu vida, es tu pasión. Es complicado decir que vas a abandonar de todo el fútbol, ¿no? Pero la idea es como todo el mundo dice, ¿no? Hay que retirarse, no que te retires. Y eso lo planeé desde hace muchos años. Yo voy a retirar el día que yo diga ya ese día llegó. No el fútbol, es decir, ya no tienes cabida. Y gracias a Dios está dando así. Está dando así a través del trabajo, a través de la ayuda de mucha gente. Y esperemos que así sea. Es mejor que la rodilla o el cuerpo, porque el cuerpo nos manda señales de alguna otra manera, ¿no? Es mejor que te lo diga el cuerpo y no que te lo diga un directivo o que se cierren las puertas. Totalmente. Eso no hay por dónde discutirlo. Es muy bonito uno poder decir, me voy a retirar tal día. Hemos tenido muchísimos compañeros que la vida le ha dado. Que se van por atrás. No sé si por atrás, porque al final cada quien se retira porque ese día llegó, ¿no? No somos quien para dictar el destino. De una forma u otra llegó el día de retirarse, pero es mucho, por lo menos así lo piensa uno, es mucho mejor decir. Alguna vez me dijo Carlos María Morales, ¿no? Retírate cuando tú digas, no cuando el fútbol te diga. Entonces, hoy en día uno puede decir que va a retirarse el día que sea propuesto. Eres un privilegiado entonces. Siempre he dicho, seré siempre privilegiado y agradecido con Dios por eso. Cuando llegan esos dolores y esos momentos difíciles, ¿cuál es esa gasolina para ti? Yo creo que los mismos compañeros que tengo hoy me han ayudado mucho. Hacer pensar que puedo seguir, hacer pensar que todavía puedes aportar algo al grupo, al equipo. Y en casa, voltear a los hijos, a la esposa, a los buenos amigos que uno pueda tener dentro del fútbol y fuera de él. Toda esta gente te ayuda a manejar un poquito esa situación. Son fuertes los dolores, pero el corazón es más fuerte. Toño, finalmente, ¿ha valido la pena? Has tenido de todo en tu carrera. Sacrificios, triunfos, alegrías, mundiales, esperas, largas esperas. ¿Ha valido la pena? ¿Volverías a vivirlo? Sí, no me da duda. Ojalá yo pudiera jugar hasta los 100, porque el fútbol es maravilloso y ustedes lo saben. Nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento para el fútbol, para la vida, para Dios, para toda la gente que tiene en ese camino llamado pelota. Yo digo el tren de la vida, estación del fútbol. Eso es algo que he estado creando y en ese relato que uno trató de hacer siempre va mencionando eso, ¿no? El agradecimiento por encima de todo. Nosotros no podemos esperar solamente que te den, el agradecimiento tiene que ser todos los días. Simplemente porque estás vivo, porque disfrutas de una posición invidiable, una posición en donde todos quisiéramos estar. Así que vale la pena por mucho. Jugaría 40, 50 años más. Antonio Naelson Ciña, ¿le debe al fútbol o el fútbol te debe a ti? No, yo siempre voy a quedar de ver. El fútbol es muy bondadoso. Uno siempre va a quedar de ver muchas cosas del fútbol porque es demasiada bendición lo que te da todos los días. Conocer mucha gente y jugar lo que más has amado, pues tocar la pelota, el compartir momentos con ustedes mismos, son los críticos, los que ven el fútbol de otra manera, el pasar por la calle y platicar con un aficionado. Todo eso viene parte de una pelota, ¿no? La cual uno todos los días está agradecido con Dios por haber sido de los privilegiados en jugar.